que habitualmente la manejan ginecólogas dedicadas a la adolescencia, pediatras, y también muchas veces el médico clínico se ve necesitado de resolver algún problema en la mujer joven, y para eso tenemos la presencia de la doctora Dolores García Traverso, quien gentilmente nos va a dar su experiencia en el día de hoy. Así que, Dolores, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Tengo voz bastante fuerte para la infelicidad de mis hijos y no me gustan los micrófonos. ¿Les parece que puedo hablar así? Si lo necesitan, no me acerco. Mis hijos van a estar felices porque cuando vuelvo a mi casa se me acabó la voz. Piensan que están haciendo un favor a... Y yo que quería usar mi voz. Y además soy petiza, me siento que los tengo en los ojos, no en el cuarto. Nada. Bueno. ¿Qué quiero? ¿Así? Por lo menos para que no se note que soy petiza. Bien. Perfecto. Bueno, me tocó esto de hablar sobre adolescencia, ¿sí? La verdad que es como mucho y poco. Traté de pensar que si hay algo que me gusta, que aprendí de los médicos clínicos y de los pediatras, es la prevención. Entonces como que lo pensé desde ese enfoque, ¿no? Digamos, todas las herramientas que quizás podemos tener para prevenir. Que la verdad que en este tema, en los adolescentes, tenemos mucho para prevenir. Primero decir que es una etapa de cambios, ¿sí? Como que es lo que los caracteriza, ¿sí? Y estos cambios obviamente que se van a dar en todos los niveles, y la adolescencia empieza con la pubertad. Pubertad se entiende por todos los cambios físicos que van a sufrir los adolescentes. Y obviamente que de la mano de los cambios físicos va a haber otro tipo de cambios, porque las hormonas no actúan solo en los órganos blancos, sino que también van a actuar en la psiquis, van a actuar en lo emocional, van a actuar en lo social. Por lo cual, claramente, es una etapa de cambio muy importante. Por poner un número, podemos hablar de distintas etapas de la adolescencia. La verdad que de golpe a veces se habla de que se entiende que finaliza la adolescencia cuando esta persona está madura o está solvente como para resolverse sola y no dependerse de sus padres. Si es esto, y más en el contexto de nuestro país que vivimos, no logramos que los adolescentes terminen de autosolventarse nunca. Así que la verdad que esto de poner etapas o poner números es como difícil, pero bueno, lo tenemos que poner. La característica del comienzo de la pubertad, como les dije antes, es el inicio y tiene que ver con el despertar de las hormonas. Ya sea en las mujeres los estrógenos, en los varones la testosterona. Esto va a estimular a los distintos órganos blancos, que va a permitir la aparición de los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuál es el objetivo final de estos cambios? Instaurar la fertilidad. Digamos, ¿por qué un niño pasa a ser un adulto? Estos cambios, digamos, ¿para qué se dan? Y de alguna forma, porque comienzan a tener la capacidad de poder engendrar una nueva vida. ¿Qué es importante? Y esto, ahí voy a algo de, por ejemplo, que está bueno en la práctica diaria. Esta secuencia, estos eventos puberales, se tienen que dar en un orden determinado. No puede una mujer menstruar si antes no tuvo una telarca. Entonces no es caprichoso los cambios que tiene que tener una secuencia. Pero esa secuencia es propia de cada uno y no es igual ni entre varones ni en mujeres, obviamente, en edad y en eventos, y tampoco entre las mujeres. Hay una variabilidad, o entre los varones, tan grande que la verdad que no podemos decir todas las chicas a los 15 años tienen que estar menstruando, porque no nos va a dar la estadística, ¿sí? Entonces, qué importante, y ahí voy, acá es en la práctica diaria, y en eso llevar tranquilidad. Pasa muchas veces que las pacientes se acercan a la consulta porque no les vino la menstruación y todas sus compañeras les vino. Y en realidad porque genéticamente no está programada para menstruar a su edad, pero si está cumpliendo los eventos puberales, ya la tranquilizamos para decirle que no tiene nada, no necesito hacerle ningún estudio, solo la miro, la interrogo y me doy cuenta que está cumpliendo sus eventos, pero que ella le tocó más tarde que al resto, ¿sí? Y otra cosa importante también es que hay una diferencia, y esto se ve muy abrupto, entre varones y mujeres. Las mujeres desarrollan 2 años antes que los varones.
por lo cual el inicio o el despertar de las hormonas de las mujeres siempre va a ser antes que los varones. Y esto a nivel social se ve mucho. Mientras un varón a los 13 años quiere seguir jugando a la pelota, ya la chica lo está mirando al varón de una forma distinta que lo estaba mirando. Entonces es también importante tranquilizarse, ¿sí? Y decirles a las chicas que esos chicos no les importa porque siguen sin hormonas y lo único que quieren es que siga atrás de la pelota. Aunque alguno va a ir atrás de la pelota toda su vida, ¿no? Bien. Esto sería en síntesis lo otro que se estuve diciendo, que es importante hablar de una secuencia ordenada de crecimiento y desarrollo, que hay una variabilidad entre individuos y que los caracteres sexuales secundarios es la manifestación de que sus hormonas se despertaron. Yo a una mujer le digo, cuando tiene la telarca, ¿qué le puedo decir? Que sus ovarios se despertaron. No necesito hacer de vuelta ningún análisis, yo ya lo sé porque me lo está demostrando. Y esto es lo que les decía antes, la fertilidad masculina, el desarrollo masculino es de adquisición más tardía, 2 años después que las mujeres. Y es continua, el hombre produce espermatozoides durante toda su vida. Existe la andropausia, sí es verdad, pero no tan marcada como la menopausia de la mujer. Y después es permanente, la producción de espermatozoides son todos los días. Obviamente que hay factores de estrés y circunstancias que pueden disminuir la producción de espermatozoides, pero no así en la mujer. Su inicio es precoz, como les dije, 2 años antes que los varones. Es cíclica, las mujeres somos cíclicas y es solo por 1 año, es acotado 1 año. Una vez que entramos en la menopausia no tendríamos capacidad fecundante, por lo menos naturalmente. ¿Cuál es el primer evento puberal? Y esto se ve tanto en varones como en las mujeres. Se dice adrenarca, es la producción de andrógenos, ¿sí? Esto se da, les cuento, típico consulta. Una nena, que en realidad es una nena, pero la mamá ¿qué dice? Tiene olor a transpiración, tiene olor a pata. Yo veo que mancha las axilas y tiene un poquito de vellito. ¿Qué le pasa, doctora? Porque tiene 8 años, es chiquitita. Nada, tuvo una adrenarca. Eso no quiere decir que ya va a menstruar. Todavía, por suerte, le falta un montón, pero este es el primer cambio que se da, ¿sí? Los andrógenos se despiertan y en las mujeres se manifiestan de esta forma. ¿Cuáles son los otros eventos puberales? Que es el más práctico, que es el tema de la telarca, que es la aparición del botón mamario. Algunos detalles que son importantes, por lo menos a mí me toca vivirlo, quizá a ustedes alguna vez les toca. Por lo general el botón mamario es unilateral. Esto por lo general asusta mucho, que es lo que están pensando las madres. Ustedes tienen que pensar que estamos hablando de que si esta chica tiene 12 años, tenemos una madre de 30 a 35 años. Mi nena tiene un tumor. ¿Por qué? Porque le apareció algo duro que le duele solo de un lado. Y esto es normal. El botón mamario es una induración por debajo de la mama. Por afuera se ve igual a la mama de una nena, pero es duro, duele y muchas veces empieza siendo unilateral y después se hace bilateral. Y después empieza a madurar esa mama. Entonces está bueno también tranquilizar y demostrarles que esto es normal. Fíjense que ahí yo les puse la edad, estamos hablando que el número del medio sería la media, pero fíjense la variabilidad. Un botón mamario puede aparecer entre los 8 y los 13 años, ¿sí? Es una variabilidad muy grande. ¿Qué viene o qué va a haber un montón de cambios en el medio, que ahora se los voy a mostrar, pero los eventos como que más marcados son, el otro es el pico de crecimiento, ¿sí? Lo que yo siempre les cuento a mis pacientes es el estirón de la abuela, ¿sí? Si hay algo que les canta a las abuelas es que los nenes crezcan. Entonces eso siempre la abuela lo marca. Bien, el pico de crecimiento, estos números tienen una relación, ¿sí? Por lo general, cuando se da la telarca, a los 2 años, 2 años y medio, se va a dar la menstruación. Estas son las cosas que a veces sirven para tranquilizar al paciente. Tengo una paciente que tiene 15 años y me dice que todavía no menstruó, yo le interrogo, ¿cuándo tuviste la telarca? El año pasado. Bueno, claramente te falta todavía 1 año, 1 año y medio para menstruar, ¿de acuerdo? Y el pico de crecimiento se da más o menos 6 meses antes de la menstruación. Y la menstruación, ahí ven, la media en nuestro país es de 12 años y medio y ahí tienen de vuelta la variabilidad. Entre los 9 a los 16, completamente normal. La instauración, digamos, el signo que le dice a esta chica, a esta mujer, que su fertilidad ha comenzado es porque tiene su primera menstruación. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son todos los demás eventos puberales que va a haber entre el botón mamario y la menstruación? Y son todos los cambios con el despertar de las hormonas. En tema del talla ya se los dije, el tema del crecimiento,
el tema del peso, esto muchas veces también es una preocupación y lo normal es que haya como un aumento del tejido adiposo, especialmente el abdomen, en la previa de la menstruación. Entonces muchas veces las pacientes de golpe a los 9, 10 años tienen como pancita de gordita. Esa pancita gordita yo siempre les digo que es esa grasita que está esperando para poder estirarse, ¿sí? Entonces que es necesario eso y no es que van a ser gordas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, hay cambios en la piel, cambios en la voz, no en mi caso. La distribución de la grasa, ¿sí? La característica del cuerpo femenino es que hay más cintura y se deposita la grasa más en los glúteos y las caderas. Aumento de las glándulas sebáceas y sudoríparas, esto se da mucho con el tema del acné, un drama para el adolescente, ¿sí? Y el tema del aumento de la transpiración, el drama es para los adultos, ¿sí? Aparición del flujo vaginal, esto le diría que también es una consulta muy común, en donde la preocupación, yo muchas veces les cuento cuáles son las preocupaciones de las madres y cuáles son las preocupaciones de las chicas. La preocupación de las madres es que les manchan las bombachas. La preocupación de las chicas, ninguna, ¿sí? Pero es la aparición. Entonces la chica todavía no menstrua, pero empieza a producir flujo vaginal. Este flujo vaginal, la característica es que tiende a manchar la bombacha. Es característico de la mujer tener flujo vaginal, pero estas adolescentes tienen, como todavía sus hormonas no están ordenadas, tienen el flujo que le va y le viene y no puede entender dónde está parada, ¿sí? Pero no tiene nada, no es necesario tratarlo. Lo que sí suele pasar es que a veces este flujo vaginal humedece la ropa interior. Y si esa ropa interior húmeda no se cambia, puede originar vulvitis. Y eso sí, de golpe son casos a tratar. Pero no el problema del flujo, ¿sí? Sino el problema de la inflamación o de la irritación a nivel vulvar que le originó la humedad que le quedó en su ropa interior. ¿Se entendió? Bien. La aparición del botón mamario, ya lo dijimos. La aparición del vello, acuérdense que se empieza a dar con la adrenarca y después se va desarrollando. La distribución de grasa, que no sé por qué lo puse 2 veces. Y por último es la menstruación, ¿sí? Necesito que se den todos estos eventos puberales para que aparezca la menstruación. ¿Puede una chica sin telarca menstruar? No. Claramente, si menstrua sin telarca es que hay algún problema, ¿sí? Necesito que cumplan los eventos puberales para que se dé la menstruación. No puedo saltearlos, porque así estamos programados, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bien. Este tema de la velocidad de crecimiento también es un tema que les preocupa mucho. Todos los chicos quieren ser altos, tampoco sé por qué. Pero más o menos para que se den una idea, los niños van creciendo entre 5 a 7 centímetros una vez por año. Y en el pico de crecimiento pueden llegar a crecer 10 centímetros en un año, ¿sí? Esto se ve mucho mejor en esta curva, en donde la punteada vendría a ser la mujer y la línea continua es el varón. Fíjense lo que les digo, el varón desarrolla después y logra más talla. El final de los eventos puberales va a hacer que la velocidad de crecimiento disminuya. Por eso, cuanto más precoz sea el desarrollo puberal, menos talla va a tener la paciente, digamos, ¿sí? Por eso muchas veces la patología que implica un desarrollo precoz, uno tiende a medicar a la paciente no solo por la talla, pero es uno de los factores que más adquiere. Porque una paciente que comienza su desarrollo puberal a los 7 años y termina menstruando a los 9, no va a alcanzar la misma talla que una chica que recién comienza sus cambios puberales a los 9 y termina menstruando a los 12. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces es importante para garantizar eso. Obviamente que tiene que ver con algo genético, ¿sí? Yo, por más que yo quiera retrasar la pubertad de una chica, si sus padres son petizos, va a ser petiza, ¿no? Por más que le retrase la menarca, no va a lograr más talla, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué característica, y eso también me parece que eso les puede servir a ustedes, tienen los ciclos en los primeros años de edad ginecológica? Nosotros hablamos de edad ginecológica desde la primera menstruación. Y esto puede tardar hasta 4 años, y está bueno tranquilizarla, ¿sí? Y la característica es, primero, los ciclos irregulares. Obvio que hay casos en donde las mujeres empiezan desde su menarca a ciclar y a menstruar todos los meses, pero la mayoría
no es así. Y de golpe tienen una menstruación, pasan 2 o 3 meses y aparece otra, de golpe pasa un mes y vuelven a menstruar, pasan 4 meses y vuelven a menstruar. Entonces es importante tranquilizar y avisarle a la paciente que esto es normal, que los ciclos irregulares son característicos de esta edad. ¿Qué otra característica tienen? Que las menstruaciones suelen ser abundantes y de varios días, ¿sí? Hay límites, obviamente, pero lo común de un adolescente es que tenga menstruaciones de por lo menos 6-7 días. ¿Y cómo medimos esto de abundante? ¿Sí? La verdad que a veces es difícil, uno se basa a veces en la cantidad de toallitas que tienen. Ahora está muy de moda el tema de la copa menstrual, entonces a veces hay algunas chicas que hasta miden la cantidad de mililitros que tienen. Medio borde en esa obsesión, pero bueno. Pero de alguna forma también avisarle eso. ¿Cuáles son nuestros límites? Ninguna menstruación debería durar más de 7 a 10 días. Entonces, en eso sí, usarlo como pauta de alarma y decirle, menstruación que dura más de 10 días, tiene que consultar. ¿Por qué? Porque es grave que una menstruación dure más de 10 días. En sí a la menstruación no le hace nada. Lo que sí le va a hacer es que pueda terminar anémica a esa chica. Piensen que es una adolescente, que está en muchas cosas, que muchas veces a veces no duerme del todo bien, quizás no se alimenta del todo bien y además la anemizo porque tuvo una menstruación de más de 10 días, por lo cual tengo que cuidar esa parte clínica, ¿sí? Entonces que es importante darle esa pauta de alarma. ¿Qué otra pauta de alarma les doy? Que no puede menstruar cada 15 días. De vuelta, en sí, hormonalmente hablando, lo puede hacer, pero no me preocupa mucho el estado clínico de esa paciente. Entonces nuestras pautas de alarma son, no quiero una menstruación de más de 10 días, no quiero menstruaciones de menos de 15 días y atención a cada 6 meses, ¿sí? Por otras causas que muchas veces tengan que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, me preocupa si una paciente está 6 meses sin menstruar. Vuelvo, muchas veces no es nada, pero sí son focos de atención que me parece que está bueno pasarlos, ¿sí? Bien, entonces dijimos que los cambios podían ser físicos, pero que también actuaban en otros niveles, a nivel psicológico y emocional y a nivel social. Bien, ¿cuál es la característica de lo psicoemocional? La labilidad emocional. El adolescente pasa del llanto a la risa en un segundo sin mediar causa, ¿sí? Y en esto yo siempre digo que admiro a los docentes, porque esos sí que tienen 20, 25, 15 adolescentes en una clase en donde cuando uno comienza a reírse, todos terminan riéndose. Uno empieza a llorar y todos terminan llorando. Y si le preguntás por qué llora o por qué se ríe, no puede contestarlo. No tiene ni idea. ¿De acuerdo? Y esto es una característica que en las mujeres se da mucho más marcado que en los varones. Y en esto debo decirles, muchas veces se mantiene de por vida. Si hay una característica que nos hace ser mujeres es que somos cíclicas. Y esto tiene que ver con la hormona. Y por ser cíclicas tenemos mucha más labilidad emocional. Pero nuestras adolescentes, ¿qué característica tienen? Que sus hormonas están desordenadas. Por lo cual su labilidad es mucho mayor, ¿sí? Yo con esto siempre les digo a las adolescentes, es importante entenderlo, siempre en chiste le digo, cualquier cosa que pase le echen la culpa a las hormonas, ¿sí? Pero es verdad que por suerte no somos animales, sino que somos personas y podemos usar esto de acá arriba, que está bueno usarlo, ¿sí? Y por lo cual la inteligencia y la voluntad nos permite tomar conciencia de que no da reírme o llorar en un lugar donde no va. Tengo que ir practicando ejercer esa voluntad para dominar ese impulso de que me dan ganas de reírme o llorar, ¿de acuerdo? Entonces está bueno hacerles entender que esto es normal, pero que también hay que educar la capacidad de controlar este impulso, ¿sí? Bien. ¿Qué otros cambios tenemos a nivel social? ¿De acuerdo? Y acá tiene que ver donde aparecen los pares. Los pares que antes eran importantes, pero eran uno más, ahora son muy importantes. Importa mucho el tema de la aceptación, y acá lo podemos ver porque todos se visten iguales, porque todos se compran lo mismo, ¿sí? Y acá lo que tenemos que tener mucho cuidado es que la sociedad se da cuenta que son los mejores consumistas. Porque una vez que alguien se compra algo, se lo van a comprar todos. Y entonces en eso tenemos los adultos alguien que nos está jugando en contra. Y entonces van a ir
Puede ir por un pantalón y de golpe no ser tan grave, o puede ir por el consumo de una aplicación, puede ir por el consumo de una sustancia, puede ir por ir a un boliche, puede ir por frecuentar alguna. Entonces es muy importante saber que esto es real, que ellos necesitan la aceptación de sus pares, pero también tienen que ir haciendo su propia identidad, ¿sí? En realidad no es que la van a ir haciendo, sino que la van a ir modelando, ¿sí? Y ahí quienes están. Y somos nosotros, los adultos, los que tenemos que guiarlos, ¿sí? Los padres en primer término, pero nosotros como médicos muchas veces también tenemos que ayudar a poner luz y a poner una guía en estas circunstancias, ¿sí? Bien. ¿Qué otras cosas? Y esta diapositiva les digo que casi son 5 clases juntas, ¿sí? El tema de la alimentación, un temazo. No sé ustedes lo que piensan, pero para mí es un temazo. Cada vez más, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes en realidad nos preocupaban los trastornos de la conducta alimentaria. Yo les diría que ahora el tema del vegetarismo y el tema del veganismo me preocupa muchísimo. Muchas veces son conductas que esconden trastornos de la conducta alimentaria. Sepan que la selección de alimentos ya es un signo de atención. Entonces tenemos que estar muy atentos nosotros como profesionales a estas cosas. ¿Elige una forma de alimentarse? Bueno, es importante ver si tiene todos los nutrientes, si puede hacer los equivalentes. Ojo con ello, y a veces es necesario la introducción de un especialista en nutrición que nos ayude, porque a veces se nos acaban las armas, ¿sí? Yo por lo menos empiezo con que bueno, que vamos con las lentejas, pero a veces necesito la introducción, ver cómo está todo su complejo vitamínico. Este adolescente necesita una energía extra que nosotros no necesitamos, por lo cual es muy importante meternos con eso. Y yo ahí les hablo de la masa ósea, y quizá porque estoy más de este lado, yo les digo a mis adolescentes que yo le cuido los huesos, que cuando sean menopausia me lo van a agradecer, ¿de acuerdo? Obviamente que a la paciente adolescente le importa un bledo la menopausia, pero qué importante entender que la masa ósea es hasta los 20 años, después se mantiene estable y después nos vamos a quejar. Por lo cual, qué importante el buen ingesta de calcio, el tema del ejercicio para fortalecer los músculos y permitir que nuestros huesos estén bien fuertes. Bien. Otro tema es el tema del descanso y el tema del dormir, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿qué hace la ginecóloga hablando de este tema? ¿Cuántos adolescentes no duermen las horas suficientes? A nivel cerebral es necesario, para el crecimiento es necesario, para la producción hormonal es necesario. Yo a veces, ¿saben con qué los pincho? ¿Querés ser alto? Dormí, porque la hormona de crecimiento se produce mientras dormís, por lo menos para engancharnos con algo, ¿sí? Obviamente que hay factores que les hacen que no duerman. El tema de las redes sociales y los aparatitos electrónicos es el principal. ¿Hice algo? Bueno, viene solo. Bien. Y ya avanzó. El tema entonces, como les dije, el tema del descanso me parece que es clave, y ahí también tenemos que hacer prevención, ¿sí? Tenemos que ver y tenemos que hacerle ver al adulto responsable que es importante que siga estas cosas con el adolescente. El tema del deporte y el tema del aire libre, ¿sí? El deporte ayuda en varias cosas. Primero, que ejercita los músculos. Segundo, especialmente los deportes de equipo. Está demostrado que hay 2 cosas, en realidad son 3, que ayudan en la prevención del consumo de sustancias y alcohol. Una son los deportes de equipo. Si este adolescente el sábado a la mañana tiene que jugar un partido de fútbol y su equipo lo necesita el viernes a la noche, y en una de esas va a consumir menos, o no va a consumir, o se va a acostar temprano. Por lo cual está buenísimo que se anoten en deportes que implican equipo y que sean bien temprano los partidos, ¿de acuerdo? Para que así se me acueste temprano, ¿de acuerdo? Hay que ser inteligente en esto, ¿sí? Y la otra cosa que ayuda con el tema del consumo de las sustancias es la ayuda social, ¿sí? Necesitamos, además de que realmente nuestro país necesita, ¿sí?, que nuestros adolescentes se comprometan con la ayuda social, salgan de su cuadradito, ¿sí?, y vayan a ayudar, hagan algo y miren al otro, ¿de acuerdo? No necesito que se vaya al medio del monte santiagueño, sino que puede ir afuera. ¿Cuántas yo, de que caminé hasta acá, vi, no sé, 10 personas durmiendo en la calle?
¿de acuerdo? Entonces, ¿qué importancia hacerles tomar conciencia de eso? El mirar al otro, el salir de su ombliguito, les hace olvidarse del boliche, del consumo de sustancias y de todo eso, ¿sí? El ver una realidad distinta, que además es la realidad que tenemos, ¿sí? Hábitos de cuidado personal, higiene y vestimenta. Otra vez, ¿qué hago yo metiéndome en esto? Pero qué importancia, tiene que ver con el cuidado de mí mismo. Digamos, ¿cómo puedo fortalecer la autoestima de un adolescente si no le importa ni cuidarse, ni bañarse, ni vestirse? ¿De acuerdo? El tomar conciencia de que vivimos en sociedad. Entonces, si yo no uso desodorante y no me baño, los demás se van a ir para otro lado. Entonces, es importante hablar de estos temas. Tiene que ver también con el cuidado de su persona, el cuidado de su salud. Bueno, vuelta, ahí va el prevención de conductas de riesgo, ¿sí? Acá hablo de tabaco, hablo de alcohol, hablo de todas sustancias adictivas, ¿de acuerdo? ¿Qué importancia estas cosas que yo les diga? Y la tercera cosa que me olvidé de contarles tiene que ver con el ambiente familiar. Está demostrado que entonces los deportes, especialmente en equipo, que la ayuda social y un ambiente familiar, fíjense que no hablan solo de ambiente familiar, hablan de comida, digamos, cena familiar, no me salía la palabra, perdón, ¿sí? Solo una cena por semana familiar es un factor preventivo para el consumo de sustancias. No es que le digo, bueno, listo, si lo hago cenar en familia ya está, no va a consumir. Pero quiero decir, es un evento que lo ayuda, ¿de acuerdo? Bueno, es el charlar, el estar en comunidad, digamos, el ver en qué estamos cada uno. Bien, y después un temazo, el tema de los manejos de los medios de comunicación. Y acá tengo dos cosas para decirles, vuelvo que me puedo quedar todo el día, pero una tiene que ver con la adicción. Está demostrada la adicción que produce el tema de los reels, está demostrado que produce menor conexión cognitiva, porque me acostumbro a que todo tiene que ser rápido y ahora. Entonces es un tomo, el tema del consumo de ese chico, el tema de mirar el celular hasta una hora determinada de la noche. Está demostrado que las pantallas producen una estimulación a nivel neuronal que no permiten un descanso bueno. Entonces se pide que una pantalla celular, la que sea, no, digamos, la última vez que se mire tenga que ser entre 3 a 4 horas antes de irse a dormir, ¿sí? Y en realidad ellos se van a dormir con el teléfono. Eso es una. Y lo otro es todo el tema del ciberacoso. El tema del acoso, el tema de todo lo que tenga que ver con no me sale prostitución, pero no quiero decir la pornografía, perdónenme. El tema de la pornografía, el tema de, digamos, cada vez es más. Ellos creen, porque ellos entienden que la persona que les contesta es lo que la persona les contesta. Entonces no termina de saber que puede ser otra persona que se está dejando engañar, y cada vez más casos del tema de la pornografía infantil a través del acoso con las redes sociales. Entonces es importante en el manejo de los medios de comunicación estos dos aspectos, ¿sí? Cuidar para que no sean vulnerables al tema de la prostitución, de vuelta digo lo mismo, el tema de la exposición para la pornografía, y por otro lado por el tema de la adicción. Perdonen. Bueno, hay otras conductas de riesgo que también es importante ver y tiene que ver con el tema escolar. Muchas veces esto viene de la mano del consumo de sustancias, del tema del ciberacoso, el tema del bullying, ¿sí? Entonces estar atentos cuando el chico empieza a decaer, cuando no quiere ir al colegio, ¿sí? Es verdad que cada vez son más los chicos que les cuestan las asignaturas, entonces al final parece que todos estamos metidos acá adentro, pero bueno, es importante mucha atención con eso, ¿sí? Entonces un chico que está con el tema del fracaso escolar, que no quiere, bueno, ojo, que puede ser un signo de que algo le está pasando con esto. El tema de la agresión, de la violencia, esto tiene mucho que ver con el consumo de las cosas que ven, con estos juegos que hacen online. Esto les estimula una necesidad de comunicarse en forma violenta, ¿sí? Y esto también se ve a nivel de la actividad sexual. Ellos consumen pornografía en donde un acto sexual se vive con violencia. Entonces todo tiene que ver, empiezan a mezclar la violencia con el amor, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces es muy importante estar muy atentos a esto, ¿sí? Confieso que como médicos es difícil, pero sí, digamos, porque si tuviéramos que hacer un interrogatorio a cada paciente sobre todos estos temas, tenemos al paciente 1 hora, les diría 2 horas sentado dentro de la consulta, pero sí escuchar alguna alerta que nos dice a nosotros, ojo, voy a interrogar más sobre este tema. Bien,
Ya está, ¿no? Sí, perfecto. Bien, yo hago, digamos, les hice como distintos bloques. Acá yo termino con mi bloque de lo que vendría a ser las generalidades de la adolescencia. ¿Ustedes me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Porque es mucho y nada lo que dije. Me voy a aburrir, ¿eh? ¿No? Sí. Una pregunta, porque a veces se ve muchos chicos, adolescentes, en esa primera etapa y demás, que están medicados, lo medican por que hagan muy bien en su especialidad, los cambios de año. Lo que hemos traído Sí, el 80% tiene medicación. Acá yo les diría una cosa que también son signos de alarma. Justo el otro día lo hablaba con una psicopedagoga de un colegio. Hay mucho sobrediagnóstico de trastornos tipo ADD o trastornos de atención. ¿Y por qué? No es que están mal diagnosticados, realmente estos chiquitos tienen trastorno de atención, pero lo que se ve es que estos chicos tienen trastorno de atención porque son chicos muy expuestos a estos benditos aparatitos, en donde están mucho tiempo con el iPad viendo videitos, eso les disminuye su capacidad de atención y después hay mucho poco límite, en donde el chico en su casa hace medio lo que quiere, por lo cual una vez que llega al colegio y le dicen que se tiene que quedar sentado en ese banquito, no quiere. Entonces este chico tiene un déficit de atención. Y nada, es un chico inquieto que se mueve, que pregunta, que levanta, y me altera la clase. Entonces muchas veces se lo termina medicando para tranquilizar al niño, ¿sí? No digo que esté mal diagnosticado o esté mal medicado, pero claramente venimos de antes, ¿sí? Estamos viendo mucho. Y esos son los adolescentes que lo mismo. Imagínense, si esto es un niño, pónganle hormonas a este niño. Explotó. Digamos, no se queda quieto, pero ni loca en el banco. No le puede prestar atención a nada, no puede terminar de leer un libro. Entonces, claramente, tenemos que educar cada vez antes, tenemos que volver a hinchar con la prevención. Por eso, perdonen que les tire un poco la pelota, pero necesitamos efectores preventivos que sepan pesquisar que esto está pasando. Para nada, porque es una lástima tener tanto adolescente medicado. ¿De acuerdo? La verdad que es una lástima. ¿Sí? Más, yo digo que patologizamos. Todos los adolescentes van al psicólogo. Digamos, no sé, digamos, ¿será tan necesario? Bueno, buenísimo por los psicólogos, me parece que está bueno que ganen plata, pero ¿no? A veces quizás lo que necesita es un adulto que lo escuche ese adolescente. Y entonces como no tiene un adulto que lo escuche, va al psicólogo a que lo escuche el adulto. Bien, estamos fallando. Bien. Entonces, voy con otro bloque que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. De alguna forma, uno de los riesgos, que en realidad los dijimos ahí, el inicio precoz de las relaciones sexuales y las múltiples parejas sexuales, uno de los riesgos que vamos a tener son las enfermedades de transmisión sexual. Es medio como que obvio. Entonces, de alguna forma, pretendo mostrarles esta información. Yo acá es como que voy a hablar, o por lo menos deseo hablar, de adolescentes un poquito más grandes, ¿sí? Ya, por suerte, se desarrollaron y hace unos cuantos meses que están ciclando. Entonces, ¿qué es importante? Y esto yo se los aclaro mucho, yo suelo dar charlas en colegio, y es que las enfermedades de transmisión sexual no necesitan sí o sí una relación sexual. Y ustedes me van a decir, ¿para qué hacemos esta aclaración? Y es muy importante decírselo a los adolescentes que los contactos sexuales también pueden contagiar una enfermedad de transmisión sexual. Así abren los ojos cuando uno les dice eso. Y entonces no puede ser que nuestros adolescentes no tengan esa información, ¿sí? Bueno, ahí les hice una lista de las principales enfermedades de transmisión sexual. Y otra característica que es muy importante es que muchas enfermedades de transmisión sexual, especialmente en los varones, son asintomáticas. Entonces esto desde que si me pasa algo voy a consultar, no están así, porque no les pasa nada y la tienen a la enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué está haciendo? Pasándola, contagiándola. Bien, vuelta, otra vez les dije lo mismo, fíjense que soy obsesiva con el tema, me parece muy importante recalcar que los contactos genitales también pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual, especialmente el tema de los virus, ¿sí?
Ahí se pasó. Perfecto. Otra cosa importante es que anatómicamente hablando, en el caso de la mujer, el cuello uterino de las mujeres jóvenes está en continuo cambio, por lo cual tiene además una mayor propensión a contagiarse una enfermedad de transmisión sexual. Muchas veces cuando yo doy charlas en el colegio, lo que les digo a las chicas es, esto no es una cuestión de género, ¿sí? Si quieren podemos hacer una sentada, nos podemos quejar y queremos igualdad de oportunidades, pero la anatomía es la anatomía. Nosotras, las mujeres, tenemos vagina y la vagina es mucosa pura. El hombre en el pene es piel pura, solo el glande tiene mucosa, por lo cual las tenemos de perder. Entonces podemos hacer todas las quejas que quieran, podemos pedir toda la igualdad que queremos, pero esto es anatomía, ¿de acuerdo? Entonces o asumimos la realidad que tenemos o vamos a seguir perdiendo batallas. Entonces es hacerles tomar conciencia a nuestras mujeres que están más vulnerables a contagiarse una enfermedad de transmisión sexual y que es importante que tomen conciencia de que se tienen que cuidar. ¿Qué otras cosas nos pasan? Que la verdad que también me impresiona en la era donde estamos viviendo, que hay tanta información, que hay tanta libertad, y es que hay tan poca información real, ¿sí? Cuando yo tengo adelante muchas veces a los adolescentes, me dicen, ¿cómo me hubiera gustado que alguien me lo hubiera contado? Y ni les cuento en este caso los varones. Muchas veces tengo sentado delante mío a los novios de mis pacientes, ¿sí? Yo digo, decidí hacer ginecología y no paro de tener pacientes varones, porque no saben a dónde preguntar. Me pasa que preguntan ellos mucho más que ellas, porque no tienen un espacio para ir a consultar. No tengo ni idea de dónde hablarlo, pero ahí sí que se los tiro a ustedes. ¿Por qué? Porque por lo general estos adolescentes ya dejaron a su pediatra. ¿Y a quién pueden ir a ver? A un médico clínico. Por lo cual son ustedes los que tienen que ayudarnos a que estos varones tengan información, ¿sí? Yo los sigo atendiendo, pero estaría buenísimo. Bien. Hablando entonces de enfermedades de transmisión sexual, las divido por gérmenes porque mi pensamiento médico no me permite otra cosa. Empiezo a hablar de la sífilis, que es una bacteria. Yo acá siempre que doy charlas en colegio les cuento algo y con esto me voy a vender con mi edad, pero bueno. Nunca me voy a olvidar cuando cursaba dermatología, que fui a cursarla al Hospital Álvarez, y éramos poquitos, éramos 5 alumnos. Y entró un médico y nos dijo, vengan a ver el caso clínico raro. ¿Vieron que a los médicos nos encantan los casos clínicos raros? Parece que no sé para qué, porque es el raro, pero bueno. Por lo cual interrumpió la clase para que vayamos a ver un caso clínico. ¿Y qué era? Un chancro sifilítico, ¿sí? Nunca más van a ver un chancro sifilítico, ¿sí? Eso me dijeron a mí cuando cursé dermatología, ¿sí? Yo ahora, especialista en ginecología, diagnostiqué unas cuantas sífilis. No porque vi chancros, sino porque hice BRL. ¿De acuerdo? Entonces, una enfermedad que habíamos eliminado volvió a reaparecer. La sífilis, cuando yo estudié, ¿sí? Era una enfermedad, perdonen que lo diga así, pero del viejo verde, ¿sí? Era del hombre grande que consultaba, ¿sí? Frecuentaba prostíbulos. Ahora la sífilis es de adolescentes, ¿de acuerdo? Entonces, claramente la pifiamos, ¿sí? Y acá hablo como médico, la pifiamos, se nos fue algo, ¿sí? Algo que habíamos eliminado volvió a aparecer. ¿Qué tiene, y en esto en las mujeres? El chancro es una úlcera y es indolora. Y si esta lesión está a nivel de vagina, esta paciente no se va a dar cuenta. Por lo cual, la mayoría, yo por lo menos, los diagnósticos que he hecho fueron de laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensé, o porque ya a esta altura lo pido siempre, porque no tengo ningún signo, ¿sí? En el varón va a ser más obvio, porque si tiene un chancro se lo va a ver y le va a llamar la atención. No le duele, pero tiene una úlcera. ¿Cuál es el embole? Que si dice, ya se me va a pasar, en algún momento se le va a pasar, porque el chancro como que epitiliza, ¿de acuerdo? Y después no tiene ninguna otra sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces no se da cuenta y no consulta. ¿Qué tiene de bueno para mí? Que es una pavada, es pedir un laboratorio. Entonces, la verdad que estaría, bueno, ahora, digamos, dentro del perfil de la embarazada le hacen la embarazada, pero la verdad que ahora nuestros adolescentes deberíamos a todos pedirles BRL, ¿sí? Y que también tiene de bueno que la penicilina sigue existiendo, yo creo que gracias a esto, no tengo ni idea si otra cosa se cura penicilina, porque a nivel ginecológico es el único lugar donde la conozco, ¿sí? Por lo cual es la verdad que es muy fácil tratarla, entonces la verdad que sería una picardía que perdamos esto.
¿Y cuál sería el problema? Que además podríamos llegar de vuelta a cero en donde no exista más la sífilis. Bien, el gonococo es una bacteria. Esto sí es bien de adolescentes, bien de chicas jóvenes, tanto el gonococo como la clamidia van juntas, van de la mano, ¿sí? Son socias. ¿Y qué es característico? Que muchas veces son asintomáticas, ¿sí? En la mujer puede dar alteración del flujo, puede dar una cervicitis. Si esta enfermedad no es tratada y progresa, puede dar una endometritis, y si esto progresa, va a afectar a nivel tubario. En el varón va a dar una uretritis, pero en el varón, como les dije antes, es menos sintomática. También puede afectar a las conjuntivas y a las fauces cuando hay sexo oral. El diagnóstico no podemos hacerlo por sangre, lo tenemos que hacer por cultivo, y ahí tenemos que hacer en la mujer un cultivo a nivel del cuello del útero y en el hombre un cultivo a nivel uretral, ¿sí? Y el tratamiento, por suerte, tenemos tratamiento antibiótico. Las bacterias en eso se dejan eliminar. La clamidia, como les dije, va de la mano. Muchas veces cuando diagnostico una doy por obvio que tienen la otra porque tienden a asociarse. Lo mismo es una enfermedad muy frecuente en mujeres jóvenes. Una vuelta vi un corto de Estados Unidos que en realidad no era real, pero en realidad por lo que lo querían mostrar, era que como que mostraban que habían hecho un estudio en donde le hacían un cultivo a toda mujer que entraba al college, ¿sí? Y volvían a repetirle ese cultivo cuando terminaba. Y demostraron que el 80% resultaba positivo. Yo digo, además del título, se llevaron un germen, ¿sí? A ver, a nivel de Estados Unidos, en realidad lo que les demostró es que ellos tenían que hacer más políticas de prevención y vieron que ellos tienen mucho esto de control sanitario dentro de la universidad o dentro del college. Bueno, acá a nivel lo que nos demuestra es eso, que es muy fácil contagiarse y que es importante. ¿Por qué? Por esto que yo les dije, porque muchas veces no hay muchos síntomas y la única forma que tengo es con la mujer en el ginecólogo, ¿sí? Bueno, ¿por qué me parece muy importante? ¿Por qué me parece muy importante el tema del gonococo y la clamidia? Porque si estos gérmenes no son bien tratados y, como les dije, van de la endometritis y después van a una afección tubaria, la pueden llevar esta mujer a la esterilidad. Yo siempre le digo a mis pacientes que tienen que cuidar sus trompas, ¿sí? Parece gracioso, pero es verdad. Entonces, hacerles tomar conciencia de que más allá de que ahora no pueden estar pensando si quieren o no un embarazo, la trompa es esencial para el embarazo. Ahí se produce la fecundación. Por lo cual, si no cuidan su trompa, de alguna forma no están cuidando su fertilidad. Entonces, qué importante hacerles tomar conciencia que cuidar las infecciones sería una prevención para cuidar su fertilidad, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, el diagnóstico tiene que ver con el cultivo. Bien, la tricomona, no quiero trazarme el horario. La tricomona, digamos, es otro germen de transmisión sexual. También de vuelta, ven que tanto el gonococo, la clamidia como la tricomona son muchos los porcentajes de asintomáticos, tienen el mismo tipo de afecciones tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres va a producir alteración del flujo, ardor, molestia y puede ascender a nivel del útero y a nivel de las trompas, y en el varón va a afectar a la uretra. Obviamente que la mujer también puede afectar a la uretra y el tema de las fauces por el tema del sexo oral. Lo que tiene la tricomona es que de alguna forma tiende a alterar el epitelio uretral o el epitelio vaginal y favorece el contagio de otras enfermedades de transmisión sexual, especialmente del HIV. Por eso es muy importante la prevención de este individuo. Bueno, no es un individuo. ¿Qué me parece importante con este tema? El tratamiento de la pareja, ¿sí? Ahí me faltó que muchas veces tiene una S, ¿sí? Es muy clave. En mi caso, mis pacientes son mujeres, yo les hago tomar conciencia de la importancia de que tienen que llamar a sus parejas y decirles que se traten y que no esperen a tener síntomas, porque es nuestra única arma para poder ir contando con esto, ¿sí? Entonces, crear esta conciencia donde si yo tengo el diagnóstico, bueno, nada, si fue, qué relación sexual fue, qué contacto sexual, no sé, pero de acá para atrás tenemos que llamar y incentivar al trato, ¿sí? A que vayan a tratarse, porque es importante este tema, ¿sí? Pasamos a los virus, ¿sí? Y acá agregamos algo que les dije anteriormente, que los virus tienen una característica y que es muy fácil el contacto de cutáneo.
que no necesitan un solo, digamos, no necesitan ni penetración, ¿de acuerdo? Un solo contacto puede transmitir. El virus del herpes pueden ser dos subtipos virales. Al principio se decía que el uno solo afectaba a la mucosa bucal y el dos solo los genitales, y con la práctica excesiva del sexo oral se intercambiaron, por lo cual ahora hay 1 y 2 en cualquiera de los dos lados. Las lesiones que produce, ahí como se ven en la foto, son pequeñas vesículas y que terminan produciendo una úlcera. La característica que tiene esto es que duele mucho, ¿sí? Mucho. Normalmente produce una adenopatía. Si la infección es a nivel de la boca va a ser submaxilar, si es a nivel genital va a ser inguinal. Lo que tienen los virus es que la curación no existe. Yo puedo dar retrovirales para tratar de, digamos, acortar el periodo de enfermedad, pero no hay curación. Los virus van a quedar acantados en los ganglios y por alguna circunstancia que a veces tiene que ver con algo local o a veces tiene que ver con algo sistémico, como situaciones de estrés, a veces puede ser exposición al sol cuando es en la boca, va a volver a manifestarse. El virus se reproduce especialmente en esas vesículas y cuando rompen las vesículas es cuando se esparce, ¿sí? Pero está demostrado que hay excreción viral sin lesiones. Entonces, yo a veces lo que le digo a mis pacientes es que no quiero psicotizar, pero sí buscar cuidar, ¿de acuerdo? Por lo general la excreción viral sin lesiones es en los prodromos, que muchos pacientes cuando suelen tener los reconocen y dicen, me está por salir un herpes. Ahí es donde hay mayor probabilidad de contagio por más que no tenga lesión. Entonces sería muy importante no exponerse sexualmente, porque como les dije antes, es difícil, que igual ahora se los voy a mostrar, que el preservativo nos sirva como protección en estos casos. Bien, después tenemos el tema del HPV, también es un virus y como les conté, este también puede contagiarse solo con un contacto cutáneo y no solo con una penetración, por ejemplo. Así se ve que hay lesiones del HPV que no solo se dan en vulva y en pene, sino también se dan en fauces. ¿Y qué es esto? Que es muy fácil contagiárselo. Un solo contacto sexual puede tener la probabilidad del 70% de contagio, ¿sí? Obviamente que la expresión del virus tiene mucho que ver con el sistema inmunitario de cada uno. Una persona puede tener contacto con el HPV y nunca manifestarlo, ¿sí? Pero una vez que tomamos contacto con el virus, de alguna forma no existe la curación. Va a estar latente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo grave de este virus es la manifestación y la persistencia. En el caso de la mujer, porque puede desarrollarle cáncer de cuello del útero. En el caso del hombre puede desarrollar cáncer de pene, pero es mucho menos frecuente. Por suerte para esto tenemos la vacuna, que en este momento está en el carnet de vacunación. Por suerte también ahora está tanto en varones como en mujeres. Al principio estaba solo para las mujeres, ahora están los dos, en los dos géneros, en varones y en mujeres. Y fíjense este dato, entre el 50 al 75% de toda persona sexualmente activa va a tener en algún momento contacto con el HPV. Bien, bueno, se los dije esto antes se los dije antes de mostrar la diapo. Con respecto a la hepatitis, también es enfermedad de transmisión sexual, pero agregamos, al igual que el HIV, otras vías de transmisión, ¿sí? Está la vía parenteral y la vía de transmisión de vertical de madre e hijo. Con respecto a la hepatitis B, bueno, tenemos vacuna, que lo mismo, ya está en el carnet de vacunación, así que estaríamos con eso una prevención, y no tengo mucho más para decirles. Con respecto al HIV, bueno, nada, virus de inmunodeficiencia adquirida, vuelvo que agregamos, igual que el virus de la hepatitis, la transmisión parenteral o la transmisión vertical de madre e hijo. Con respecto a esto, en realidad les quería mostrar esto. ¿Cuál es la forma más fácil de contagiarse HIV? Obviamente que la forma más fácil es la parenteral. Si alguien me transfunde a mí con sangre de alguien HIV positivo, claramente tengo altas chances de ser HIV positivo. Esto se transmitiría a cualquier riesgo o accidente cortopunzante que los profesionales de la salud pueden tener con respecto a, digamos, el tema de jeringas, el tema de bisturí.
También a este nivel habla de los adictos endovenosos, ¿sí? Los adictos endovenosos, cuando comparten las jeringas, tienen la misma posibilidad de como si fuera digamos, un accidente laboral con un efecto cortopunzante. ¿Cuál es la otra frecuencia? La materno-fetal, ¿sí? La probabilidad de que una madre HIV positiva le contagie a su bebé es muy alta. Por suerte, gracias al tratamiento retroviral, este contagio ha disminuido. Le diría que el tratamiento retroviral de una mujer embarazada no solo es para ella, sino mucho más para su bebé, ¿sí? Después tienen otros detalles como no darle de mamar, el tema de la lactancia, pero fíjense cómo disminuyó la probabilidad de contagio materno-fetal. Vamos a la sexual, porque eso es lo que digamos, quiero hablarles con respecto a los adolescentes. Yo cuando les muestro estas diapositivas les digo que en realidad queda feo como está puesto, pero bueno, yo lo que quiero que entiendan, especialmente vuelvo acá, perdónenme, las mujeres, porque son mis pacientes, es esto que yo les dije de anatomía, ¿sí? La mayor exposición. Fíjense que la forma más fácil de contagiarse HIV tiene que ver con anal receptor. La posibilidad de que el recto sufra lesiones y con ello haya contacto sanguíneo hace la mayor probabilidad de contagio. Después sigue la vagina, después sigue oral receptor y fíjense que por último, y por decir no queda medio feo, es el tema del pene. Esto hablo de que, vuelta con lo mismo, es mucho más fácil que un hombre le contagie a un HIV a una mujer a que una mujer le contagie a un hombre. ¿Se entendió lo que les quiero transmitir? Y me parece que esto es muy importante, que tomemos conciencia con esto y vuelvo con lo mismo. A veces me siento egoísta porque siento que solo quiero cuidar a mis pacientes, pero bueno, soy ginecóloga. Pero me parece que es importante que ellas tomen conciencia, ¿sí? Que como mujer tiene que entender que tiene una labilidad extra y que es importante el cuidado. Desde un punto de vista estadístico, como les dije, la forma más fácil de contagiarse es la transfusión, pero fíjense que de frecuencia, bueno, gracias a todos los tratamientos, todos los estudios que se le hace al tema transfusional y por suerte, porque el tema del adicto endovenoso ha dejado de estar de lado, probabilidad es menor, pero la mayoría de contagios tienen que ver con lo sexual, ¿de acuerdo? Bien. Y a mí esto también me parece importante, les confieso que esta diapositiva en realidad la robé de las charlas que doy en los colegios, por eso en realidad es medio cómica, porque si no después parece que después de la charla que les di, casi como que lo que busco es psicopatear a los adolescentes y que se metan en una cápsula de cristal y no vayan a ningún lado, ¿sí? Entonces también es importante saber que hay un montón de cosas que no me van a contagiar, ¿sí? Darle la mano a otra persona, usar el mismo baño, ustedes se van a reír, pero a veces a mí, no trato de no poner cara distinta, la cantidad de pacientes que se sientan adelante mío y me dicen que se contagian enfermedad de transmisión sexual porque fueron al baño público. Miren, los baños públicos deben ser horribles, pero no contagian enfermedad de transmisión sexual. Acá anduviste con alguien, tipo el baño pobre no hizo nada, ¿sí? No sé, no, es el baño de la oficina, doctora. Nada, pobre, mira a todos los compañeros de la oficina mal y al final no era el baño de la oficina. ¿Sí? Entonces, parece chiste, pero la verdad que a veces está bueno aclararlo, porque a mí me pasa en la consulta que me lo dicen, ¿sí? Compartir, bueno, nada, conversar, qué sé yo. Y acá fíjense que les hice un detalle con el tema del beso. Ustedes van a decir, ¿pero por qué hace el detalle? Y porque la verdad que yo también les hago tomar conciencia de los adolescentes, ¿sí? Fíjense que yo puse besos en mejilla, en ningún momento hablé de chapar, ¿sí? Entonces a veces yo lo que les digo a los chicos es, obviamente que no es lo mismo chapar que tener un contacto sexual, estamos totalmente de acuerdo, porque los fluidos no son los mismos, pero los fluidos corporales hay excreción viral. Y si a eso le sumo que mi boca puede tener alguna lesión, yo se los digo en forma cómica, pero me parece que es entendible. Todo va a depender de lo que dure el chape. ¿De acuerdo? A mayor intercambio de fluidos, más probabilidad de contagio. Queda claro, me parece, con eso, ¿sí? Y entonces, vuelvo, no busco psicotizar. Entonces yo le digo a las chicas, bueno, hay que ir con una planilla. Dicen, por favor, todos me llenan la planilla. El que tenga todo el tic, charlamos. No, obviamente que no. Pero esto habla de comunicación, de saber quién es el otro, de saber de dónde vino, quiénes son sus amigos. Digamos, difícil lo que yo les estoy pidiendo, porque estamos hablando de un adolescente donde quiere ir y venir, donde el deporte es cuántas se chapó en una noche, pero de alguna forma no podemos no mostrarles la verdad, ¿de acuerdo? No podemos seguir haciendo que no pasa nada, ¿de acuerdo? Seamos sinceros,
no creo que nadie se vaya a contagiar un HIV con un chape, pero un virus de un herpes, olvídense, seguro. ¿De acuerdo? La jarra loca, no sé si la escucharon. ¿Sí? Meten las bebidas ahí adentro y se la pasan uno al otro. Olvídense, ahí el herpes divino. ¿De acuerdo? Si quieren tomar, pónganse en un vaso cada uno, ¿entendés? Pero como que está bueno meterse en el mundo de ellos y tratar de meter medidas de prevención. ¿Sí? Bien. Díganme ustedes si se cansan de mí, por favor. ¿Me quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto? Me voy a aburrir yo, Bien. El otro tema que me toca hablar son métodos anticonceptivos, ¿sí? Bien. También un temazo cada uno. De alguna forma les muestro que la ejemplificación de todos los métodos anticonceptivos, no me voy a explayar en todos. Intenté solo agarrar los que quizá los adolescentes tienen más contacto, pero bueno, mi idea es darles un pantallazo de todo. Empiezo hablando del preservativo. Cuando yo les muestro esos números, esto habla del índice de falla, ¿de acuerdo? Los métodos anticonceptivos tienen lo que se llama el índice de Peirce, que es la cantidad de embarazos cada 100 personas en un año, ¿sí? Con respecto a esto, quiero hacer como una especie de paréntesis que a mí, en lo personal, me parece muy importante. Y es que el preservativo protege de las enfermedades de transmisión sexual. Perdonen que acá les voy a hacer explotar, ¿sí? Y con respecto a esto, vuelvo que esta diapositiva la saco de las charlas que les doy a los chicos. Les digo, ¿qué les muestran o qué les venden? Acuérdense que son nuestra mejor sociedad de consumo. Fíjense esta propaganda. Yo digo que esta marca de preservativos me debería pagar porque no paro de usarlos, ¿sí? La verdad que tienen publicistas muy copados, a mi juicio, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma, y esto fíjense, por lo general, siempre para la primavera sacan un spot publicitario distinto. Van todos los años a tocar un tema distinto y tiene que ver con la primavera, ¿sí? Te invitan en la primavera a, bueno, nada, a tener relaciones, a tener contacto sexual, ¿sí? Fíjense esta comercial específicamente. Yo muchas veces les cuento a los adolescentes que yo tengo una característica muy de las mujeres, que soy criticona. Tiene algunas cosas malas, en este caso tiene cosas buenas. Y me gusta mucho analizar la publicidad, me divierte. Entonces pretendo analizar esta publicidad y les digo, ¿qué les dicen estas personas? ¿No? ¿Qué les llama a ustedes estas caras? Díganme. ¿Tienen cara de contentos? No, infelicidad, tristeza, ¿sí? ¿No les llama la atención otra cosa? ¿Todos tienen acné? ¿Sí? ¿De acuerdo? Que no entiendo por qué, porque no es que todos los adolescentes tienen acné. ¿Y desde cuándo las relaciones sexuales se relacionan con el acné? ¿Y por qué la felicidad depende de las relaciones sexuales? Puede ser una parte, pero mi felicidad va a depender de si yo tengo primavera, ¿sí? Y fíjense esto es viejo, debo confesarles que si ahora lo llegan a poner, yo creo que nadie se le va al muere, pero yo se los muestro mucho a las pacientes, ¿sí? No sé si llegan a leer todos los cosas. Dice, sentate y lee un libro, a las mujeres les gustan los hombres intelectuales, ayuda a cruzar una señora, a las mujeres les gustan los hombres gentiles, maneja despacio, a las mujeres les gustan los hombres responsables, cuida esta plaza, a las mujeres les gustan los hombres ecologistas. Y el eslogan es todo es para una sola cosa. Entonces yo les digo, cuando doy las charlas, ¿qué es lo que buscan? Por un lado, les dicen a las mujeres que compren lo que les venden. Si un pibe te muestra algo, agarra viaje, porque es la verdad. ¿Qué les dicen a los varones? Vendete, no por lo que sos, sino por lo que podés parecer, para lograr una sola cosa. De alguna forma, vuelvo, estoy segura que, digamos, no es que cada vez que van a comprar un preservativo hacen todo este análisis que hice yo, ¿sí? Pero de alguna forma, fíjense a dónde va la publicidad, a qué nos invita, ¿sí? A mostrar lo que no somos, al parecer, para lograr algo,
¿sí? Nos invitan a no ser uno mismo, a no ser auténtico, a no demostrar lo que soy, a que no me quieran por lo que soy. ¿De acuerdo? Bien. Y el eslogan máximo, ¿sí? Descubrí, y eso me vende mi edad, toda nuestra variedad de preservativos para un placer seguro. Y a mí eso me preocupa muchísimo, ¿sí? ¿Realmente el preservativo es igual a sexo seguro? La verdad que no. ¿Qué porcentaje protege el preservativo las principales enfermedades de transmisión sexual? Acuérdense lo que les conté de los virus. El HPV y el herpes no lo protegen, ¿de acuerdo? Puedo usar preservativo y me voy a contagiar igual un HPV o un herpes. En el caso de la sífilis aumenta un poquito la protección, por suerte el gonococo y la clamidia también, y el HIV es el que más la protege. Pero les doy vuelta a la tortilla. ¿Qué quiere decir este número? Hay 20 personas que se van a contagiar HIV habiendo usado preservativo. Entonces, preservativo no es igual a sexo seguro, es sexo protegido. Y con respecto a esto, me gustó mucho, un artículo viejísimo, pero a mí me ayudó a entender cuál es realmente la única forma de controlar el HIV o las enfermedades de transmisión sexual. La A, abstinencia. Obviamente que no sé si yo le puedo pedir a los adolescentes que no tengan nunca relaciones sexuales, pero la verdad es la mejor forma de no contagiarse nada. La B es la mutua fidelidad, la monogamia. Y lo último, el preservativo. Y la aclaración que dicen es que sabiendo que la protección es solo del 80%. Y fíjense esto que me pareció muy interesante, esto lo saqué del CDC y son hojas como informativas sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual. De alguna forma esto es lo mismo que les estaba diciendo yo, que obviamente que el uso del preservativo tiene que estar correcto y constante. Ustedes me van a decir, ¿qué vale la aclaración? No paro de escuchar pacientes en donde ellas mismas me cuentan que el novio se pone el preservativo después de un rato. Que hay contacto genital, pero que él sabe cuándo se lo tiene que poner, doctora. Y me hacen cara. ¿De acuerdo? Las hormonas no son tan fáciles de controlar. Y esto de que el hombre sabe en qué momento va a eyacular no es así. Y menos en un adolescente. Por lo cual no la tiene tan clara este chico. ¿De acuerdo? Bien. Y aclara esto de que los preservativos no protegen absolutamente de todo. Y que la mejor forma de evitar es la mutua monogamia. Y con respecto a esto, yo por lo menos soy muy pesada de alguna forma, si con la persona que empezaron a salir o con la persona que quieren tener algún tipo de contacto genital tuvo anteriormente algún contacto genital, y hacerse los análisis que se tengan que hacer. Mostrar que estamos los dos en cero para poder ejercer esto de la mutua monogamia. Y con respecto a esto, le van a decir, me encantaron otros consejos que daba la hoja, que no quiere, esta del CDC. Hay que considerar muchas cosas antes de tener relaciones sexuales. Está bien decir que no si no desean tener relaciones sexuales. Ustedes van a decir, ridículo lo que estoy diciendo. No es ridículo, ¿sí? A veces hay que ayudar a algunos adolescentes a que puedan decir que no. Y en esto me sorprende también que con toda la liberación que encontremos, veo mucho sometimiento, ¿sí? Veo muchas mujeres que hacen lo que le dicen los novios, las amigas, ¿sí? No solo con respecto a las relaciones sexuales, a veces con algunas conductas. Mis amigas doctora me dicen que antes de tener relaciones hay que ponerse un tampón. ¿En qué libro de medicina lo vieron eso escrito? No, pero es mejor porque así se va estirando, me dicen. Claro, entonces hay que explicarle que las paredes de la vagina se estiran y que no necesitan entrenamiento, que no tienen músculo las paredes vaginales. ¿De acuerdo? Parece tonto, pero les juro que se los tengo que explicar. Entonces, qué importante hablar de lo básico, ¿de acuerdo? Es importante hablar, ¿sí? Me acuerdo que una vez una paciente, yo le dije, bueno, ¿y vos hablás esta cosa con tu pareja? Y me dijo, me da vergüenza, doctora.
Lo que te da vergüenza hacerlo, si te da vergüenza hablarlo, tiene que dar vergüenza hacerlo. No puedo tener ningún tipo, si antes no lo hablé, lo tengo que pasar en limpio, tengo que decirle qué quiero, qué no quiero, qué es lo que quiero, para dónde quiero ir, cómo me quiero cuidar, qué es lo que me pasa, ¿sí? El otro día atendí a una paciente que me contaba que estaba saliendo con un chico que era HIV positivo. Y que después de haber hecho sexo oral, el chico le contó. Entonces digo, ¿cómo empezás una relación cuando ya empezamos con una mentira y de unas características de esas? ¿Y qué excusa le dio el chico? Vuelvo que a veces me pongo un poco de este lado, perdónenme. Que con la otra novia se cuidaban a veces. ¡Buenísimo! ¿Pero qué me importa? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero digamos, no, ojo, porque quizás este pibe es un divino, ¿de acuerdo? Y valía la pena, pero quiero decir, no podemos permitir eso, no podemos permitir que se engañen, ¿de acuerdo? Bien. Si están listos para tener relaciones, vuelvo con lo mismo, tienen que estar listos para cuidarse, para protegerse. Y también de alguna forma tengo que cuidar y proteger al otro, es mi responsabilidad cuidar al otro. Vuelvo, de vuelta digo lo mismo, ¿sí? Y fíjense esto, temazo. Evitar el consumo de alcohol y sustancias, unirlas con conductas sexuales. Es casi pedir milagros, ¿de acuerdo? Pero les digo, no tengo una paciente. La cantidad de consultas que a veces es graciosa porque viene y me dice, doctora, ¿se puede fijar si sigo siendo virgen? Mira, cuando digo, esto es de la época de Ñaupa, ¿sí? De la época de la realeza, que la revisaba para ver si tenía el himen intacto. ¿Por qué querés eso? Y no, porque tomé de más y no me acuerdo qué pasó. ¿De acuerdo? Tengo una paciente y yo se los cuento porque a mí me generó mucha cosa interna. Le angustiaba tanto el olvido que buscó técnicas de hipnosis para poder recordar lo que pasó porque el alcohol le produjo amnesia, ¿sí? Digamos, y los efectos que produjo posteriormente fue falta de confianza, ¿sí? Le costó un montón volver a tener una relación porque entonces ella no sabía si había pasado o no algo con un chico, ¿sí? Le costó un montón confiar en el otro, le costó un montón volver a confiar en las amigas, le costó confiar en su madre, ¿de acuerdo? Simplemente porque se pasó con el alcohol. Entonces, vuelvo, prevención, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perdonen que le siga tirando y le siga hablando de lo mismo. Bien, corto mi paréntesis, ¿sí? Con respecto al preservativo para seguir hablando del resto de los métodos anticonceptivos. También están los métodos químicos, ¿sí? El método químico, a diferencia del físico, es una sustancia química que actuaría inmovilizando o inhibiendo los espermatozoides. Estos no se usan solos, por lo general se asocian a métodos de barrera físico como el preservativo o el diafragma y tendrían una cierta protección porque serían también, como si les dijera, ayudarían con algunas enfermedades de transmisión sexual. Obviamente que no va a eliminar un virus de HIV, pero daría cierta protección, ¿sí? Bien, con respecto al DIU, el dispositivo intrauterino es otro de los métodos, lo clasificamos como método mecánico. El DIU anteriormente no era un método elegido por las adolescentes, ahora hay unos DIU más pequeños porque, lo que le molestaría al adolescente es la colocación del DIU, no tanto la presencia del DIU en la cavidad, ¿sí? La colocación, al no haber tenido partos, tienen el cuello más cerrado y la colocación del DIU molesta, por lo cual han desarrollado DIU más pequeños para que no molesten tanto en la colocación. Estos DIU pueden ser con cobre o pueden ser medicados. Los medicados los entendemos con progesterona. La diferencia entre uno y el otro tiene que ver con el ciclo. El DIU con cobre va a permitir que la paciente siga ciclando, va a seguir menstruando. Por lo general, estas pacientes tienden a tener menstruaciones un poquito más abundantes o un poquito más dolorosas. En cambio, el DIU con progesterona produce lo contrario, llevan a la paciente a la amenorrea. Por lo general, muchas veces están indicados cuando las pacientes son más perimenopáusicas, no tanto las adolescentes, pero
se pueden utilizar en las adolescentes. Bien, el mecanismo de acción tiene que ver con que el ion cobre, por un lado, inmovilizaría los espermatozoides, pero también afecta al endometrio, y el DIU con progesterona produce una atrofia del endometrio, por eso las pacientes no menstruan. ¿Cuáles son los efectos adversos? Por lo general, como les dije, el tema de la metrorragia y la hipermenorrea tiene que ver con el DIU con cobre. Por lo general, el DIU con progesterona produce lo contrario. Y acá lo importante con respecto a este dispositivo, relacionado justo con lo que antes venimos hablando, es la importancia del tema de las enfermedades de transmisión sexual. La presencia del dispositivo intraútero, la presencia de los hilos a nivel del cuello del útero, puede favorecer al ascenso de los gérmenes, por lo cual no es que el DIU va a producir una infección, pero si la paciente tiene contacto con una enfermedad de transmisión sexual, lo que va a favorecer el DIU es el ascenso de los gérmenes. ¿Se entendió? Por lo cual va a favorecer a la posibilidad de que la infección no se quede solo en el canal vaginal, sino pueda afectar al útero y a las trompas, con la consecuencia de la infertilidad que yo les conté anteriormente. ¿De acuerdo? Por eso en realidad se hablaba de que lo importante de saber a quién le colocó el DIU es saber que va a ser una paciente que va a hacer los controles, que tiene una pareja estable o que va a ser consciente de esta probabilidad. Bueno, ven que acá les puse el tema de no tener hijos no sería una contraindicación para colocar el DIU, aunque algunas pacientes no toleran la colocación, pero no sería una contraindicación per se, ¿sí? Bien, vamos con las hormonas. Las hormonas pueden ser de distintas formas de administración de estas hormonas, ¿sí? Y esto va a cambiar el distinto elección del método. Puede ser vía oral, puede ser el parche, no sé si se llega a ver la foto, que es como si fuera un sticker, que no tiene más que este tamaño. Pueden ser inyectables o pueden ser los que ahora están muy de moda, que son los intracorporales. Entonces, el vía oral implica que la paciente tome una pastilla todos los días a la misma hora. El objetivo, el mecanismo de acción de la anticoncepción hormonal es lograr una estabilidad hormonal. Yo les dije a ustedes que una característica de las mujeres es la ciclicidad. Esta ciclicidad es la que le permite ovular. Por lo cual, si yo lo que quiero lograr es inhibir la ovulación, yo lo que necesito es concentración hormonal constante. Por eso, si la vía es oral, yo le tengo que exigir a la paciente que tome todos los días a la misma hora. Los olvidos y el no manejo del horario puede disminuir la eficacia del método anticonceptivo. Cuando tiene que ver con el parche o más los intracorporales, de alguna forma eliminamos esta posibilidad. El parche, como les dije, es un sticker en donde la hormona está en un cuadradito por adentro y la absorción es a través de la piel. La paciente se cambia este parche una vez por semana. Los intracorporales, tenemos el tema del implante subdérmico, son como unas varillas que se colocan por debajo de la piel y liberan la hormona en forma continua. Esto vendría a ser parecido al tema del DIU porque es de liberación continua, por lo cual inhibe la ciclicidad. Por lo general a las pacientes las lleva a la menorrea o a sangrados aleatorios, porque ya no tiene un ciclo. Y algo a favor del implante y también del DIU con progesterona es que tienen solo progestágenos, no tienen estrógenos. Por lo cual, las pacientes que tienen contraindicada el consumo de estrógenos, podemos utilizar estos preparados. Después está el anillo vaginal. El anillo tiene estrógenos y progesterona. Esto lo coloca la paciente a nivel intravaginal, lo deja colocado durante 3 semanas, lo retira y después puede, una semana después, colocar otro anillo vaginal, ¿sí? Esto vendría a ser también, cuanto menos participación, por decir de alguna forma, de la paciente, menos probabilidad de estos olvidos, por lo cual aumentaría un poquito la eficacia a nivel del uso, no la teórica, sino del uso, ¿de acuerdo? Bien,
Bueno, ya el mecanismo de acción les dije, lo que busca es una concentración hormonal constante para poder lograr inhibir la ovulación. Esto trae aparejado algunos otros cambios que van a veces ser efectos adversos. Por ejemplo, a nivel del endometrio tienden a producir atrofia del endometrio. Eso muchas veces no es un efecto adverso, sino que a veces es un efecto beneficioso. Muchas pacientes que consumen anticoncepción hormonal tienen menstruaciones menos abundantes. A veces hasta es un signo de poder utilizarlo, por ejemplo, para mejorar la anemia de una paciente. Bien, esta diapositiva... Ay, yo no les hice una pausa, perdónenme. ¿Sí? ¿Me importa? Bien, perfecto. Si se me duermen, no sé, tomen agua. Esta diapositiva a mí les confieso que me gusta mucho y ahí les vengo a tirar un poco también a ustedes esta diapositiva. Y esta es un invento mío que yo le llamo usos y abusos. Las anticonceptivos hormonales pueden tener usos. Pueden funcionar como anticonceptivos, quiere decir, nosotros en ginecología también lo usamos como tratamiento hormonal, cuando yo estoy frente a una paciente con una amenorrea hipotalámica, por un trastorno de la conducta alimentaria, por una situación de estrés que la llevó a no menstruar, y cuando hago un perfil hormonal veo que tiene la FSH, también los estrógenos inhibidos. Muchas veces utilizo estos preparados para hacer reposición hormonal. La endometriosis es otra patología que muchas veces son tratados con anticonceptivos, en este caso a veces solo con progestágenos, para inhibir los focos endometriósicos o por lo menos el no avance de la enfermedad. El tema de la poligitosis ovárica o los hiperandrogenismos producen una disfunción a nivel ovárica que muchas veces también utilizo los anticonceptivos hormonales para tratar esta enfermedad. También a veces las menstruaciones muy abundantes que llevan a la paciente a la anemia, como yo les conté antes, con los nuevos preparados que tienden a producir disminución en el sangrado menstrual, muchas veces también funcionan. A veces no por largo plazo, pero sí por un tiempo para que la paciente recupere su anemia y para después ver un tratamiento más definitivo. Pero les diría que de acá para abajo es lo que yo llamo como ginecóloga abuso, ¿sí? Y acá me peleo con varios especialistas. Una es la revolución del ciclo menstrual. Eso muchas veces las tengo a los adolescentes. Se acercan las adolescentes a decirme que son irregulares. Doctora, soy irregular, vengo a que me traten mi irregularidad, ¿sí? Y está bueno hacerles ver que la irregularidad a esa edad es normal, que no tiene ninguna patología. O en todo caso, tendríamos que hacer un estudio hormonal para ver si hay una patología. Pero ser irregular no es una patología. En todo caso puede ser la manifestación de una patología o puede ser fisiología. Te falta, necesitas madurar tu eje hormonal para poder ordenar los ciclos. Entonces, darle anticonceptivos a las adolescentes para que menstruen todos los meses es un comercio, pero no es un tratamiento médico. Bien, dismenorrea, y acá les digo que también es un drama. Viene la paciente y no, viene la madre y me dice, doctora, todos los meses la tengo que ir a buscar al colegio porque me llaman de que está muerta de dolor, que no puede prestar atención. Ahora viene el verano, la chica ni se queja. ¿De acuerdo? Con esto es muy importante saber, primero, que el umbral del dolor se modifica con la situación de estrés. Es normal cuando está frente a una situación de estrés, quizá tiene que ir a rendir un examen, quizá el umbral del dolor disminuya y le duele más. Y en el verano, que está de vacaciones, que no tiene nada que hacer, que está tirada en la cama, no le duela. Eso ya es importante aclarar y bajar los decibeles. Pero también saber que yo tengo tratamientos para la dismenorrea, que yo tengo muchos analgésicos, tengo muchas que yo llamo medidas de abuela, que también funcionan para la dismenorrea sin necesidad de anticonceptivos. Entonces, ojo con esto de hipermedicar a las pacientes. ¿Puedo utilizar los anticonceptivos para la dismenorrea? Sí, pero debería ser mi última arma. Debería primero agotar las otras armas. Bien, el quiste ovario. Y esto ya directamente al borde del labrón. ¿Cuántas veces nos pasa
quizá ustedes también, pero a mí como ginecólogo un montón, que las pacientes se van a hacer una ecografía y vienen llorando que tienen un quiste en el ovario. Tengo un quiste en el ovario, tengo que ir a la guardia. Y hay que explicarles que cada vez que ovulamos hacemos un quiste en el ovario. Y que este quiste puede medir hasta 2 centímetros y es normal, ¿de acuerdo? Y que no podemos estar tratando todos los quistes que le aparecen. Obviamente que si el quiste tiene un tamaño mayor de 5 centímetros deberíamos consultar, pero ojo con hipertratar. Y a mí para ir vuelvo, hay que educar. Hay que decirle a la paciente que es normal que cuando ovule se forme un quiste, que el mejor momento de hacer una ecografía es en el posmenstruo, ¿de acuerdo? Y bajamos un montón los decibeles. Síndrome de tensión premenstrual, peor. No solo le duele, sino que está de mal humor, se le hinchan las mamas, retiene el líquido, llora todo el tiempo. Bienvenidos a la adolescencia. No puedo tratar fisiología, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo cuando toco esto en la clase, ¿sí? Tengo las adolescentes en la clase y le digo, ¿quién de esta clase cuando le viene la menstruación no tiene ningún síntoma? Alguna vez me puede tocar una, pero todas las demás tienen algo. Forma parte de la aceptación de ser mujer. Y esto tiene que ver con el cambio hormonal. La progesterona retiene líquidos, produce irritabilidad emocional, por lo cual cuando las hormonas bajan para menstruar voy a tener estos síntomas. Puedo encontrarle la vuelta, puedo tratar de encontrar medicación, pero no voy a dar anticonceptivos por eso, ¿sí? Y el último de todos, confieso que me odian, o yo odio a los dermatólogos, es esto de tratar el acné con anticonceptivos, ¿de acuerdo? Todo bien, pero si se le acabaron las cremas, que fabriquen otras. Pero no le podemos dar anticonceptivos a cada adolescente con acné, porque además, ¿saben qué? Se me acabaron los anticonceptivos. Todos los adolescentes tienen acné. Y segundo, no puedo, digamos, porque las pacientes vienen y me dicen que doctora, la dermatóloga dice que mi acné es hormonal. Sí, pero ¿qué querés? ¿Que te quite los ovarios? Digamos, no entiendo lo que me plantea tu dermatóloga, le digo yo, pero no te puedo quitar las hormonas. Sos adolescente, tenés hormonas, se te va a ir el acné en algún momento. Y ahí me vuelvo a las primeras diapositivas. También tenemos que empezar a frustrar un poco a nuestros adolescentes. Viven en cajita de cristal. Entonces no le gusta el acné, no le gusta ir caminando, no le gusta el colectivo, lo deje mal, no le gusta que la sube, no le ande. A ver, el acné forma parte de un síntoma. El otro día tuve una paciente y les digo, la madre, porque el problema claramente, y acá admiro a los pediatras, era la madre. Doctora, le empecé a dar anticonceptivos. Me lo recomendó mi amiga. Olvídense que esto siempre, ¿no? ¿Y el motivo? No quería ir al colegio por el acné. Y ya se le acabaron las faltas. No puedo creer que un adolescente no vaya al colegio porque tiene acné. Esto yo de verdad es la primera vez que lo escuché. La madre decidió el anticonceptivo. ¿Qué venía a pedir? Obviamente, le llené el formulario para que se lo den gratis, obviamente, ¿no? ¿Qué venía a pedir? No, me negué. Yo no voy a hacer un medio para que la señora haga cualquier estupidez con su hija. Obviamente que puedo hacer la estupidez que quiera, pero yo no voy a hacer un medio. Hágala si quiere hacer esa estupidez. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo me va a contestar esto? Me daba vergüenza ajena lo que la madre me estaba contando. ¿De acuerdo? Ni la vi a la paciente. No la quiero ni ver porque me imaginaba que tener 2 granos nada más. Pero bueno, ¿sí? Pero bueno, vuelvo. Soy un poco exagerada. Confieso que los dermatólogos me molestan mucho, ¿sí? Pero la verdad que es preocupante. Otra cosa que me peleó mucho es con el famoso Roacutan. Tengo que tomar anticonceptivos porque me dieron Roacutan. ¿Tenés novio? No. ¿Estás saliendo con alguien? No. ¿Tenés intenciones? No. Entonces, por la duda. Bueno, por la duda salí con traje de buzo. No vaya a ser que venga de vuelta el diluvio universal y no tengas un traje de buzo. No entiendo. ¿De acuerdo? Es como, tengo esta sensación, y vuelvo, de tanto adolescente que trato. Por un lado, los adolescentizan mal. Pobrecitos. Y por otro lado, les permitimos hacer cualquier cosa. Como que hay una cosa como muy ambivalente. Y ellos, pobres, están en esa ambivalencia. En donde por un lado lo malcrio a todo lo que da y por otro lado le exijo un montón de cosas. Entonces la verdad que claramente ahí los adultos somos los que estamos fallando. Bien. ¿Por qué yo siempre le digo esto a mis pacientes? Si los anticonceptivos hormonales fueran caramelitos,
Yo se los doy a todas, pero la verdad es que tienen efectos adversos, ¿sí? De este lado son los efectos adversos más comunes y por suerte cero graves. Náuseas, vómitos, dolores de cabeza, tensión mamaria, epigastralgia, ¿de acuerdo? Por lo general son los más frecuentes, que por lo general se dan en los primeros meses de consumo de anticonceptivos y por lo general para el cuarto mes suelen irse, ¿de acuerdo? Pero de este lado están los efectos adversos que te preocupan. Uno tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Trato de pasarme al adolescente porque el riesgo cardiovascular sería más para las mayores de 35, pero sí acá tengo el tema del tromboembolismo venoso, ¿sí? Y ahí vuelvo a que, obviamente que no le puedo hacer un laboratorio para ver qué paciente tiene algún antecedente, pero un buen interrogatorio. Pero ¿qué pasa? Tengo mucha paciente, como esta que yo les conté, que toma anticonceptivos porque se lo dio la amiga. A ella le va bárbaro y me los tomé, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia es que esta paciente haga un buen interrogatorio? ¿Tiene algún antecedente familiar de trombosis? ¿Hay trombofilias en la familia? ¿Hay alguien que tuvo abortos recurrentes? Digamos, es importante. Familiares principalmente y personales, ¿de acuerdo? Si no hago un interrogatorio no puedo saber si mi paciente está en riesgo. ¿Existe la opción de que igual está en riesgo con todo el interrogatorio que diga? Sí, pero anulo un montón. Y solo es interrogatorio. No le tengo que hacer ningún análisis, le tengo que hacer una serie de preguntas, ¿sí? Otro tema importante son los cambios emocionales, cada vez más. La depresión. Un poco hablando de esto que estábamos diciendo, cada vez más, obviamente, que son, digamos, adolescentes susceptibles, con antecedentes, pero que los anticonceptivos les generan depresión, pero depresión con todas las letras, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, y ahí sí, mucha atención. Y esto me lo digo a mí misma. Soy de las cosas que más interrogo. ¿Cómo te sentiste? ¿Estás bien? ¿Tu familia qué te dice? Siempre le pregunto lo mismo. ¿Y tu novia? ¿Dice que sos la misma de siempre? Tipo, porque muchas veces esos son los factores de alarma que me dicen a mí que esta paciente está haciendo este efecto adverso y que claramente necesito suspender. ¿De acuerdo? Las alteraciones en la sexualidad también se ve un montón. Los nuevos preparados anticonceptivos, ¿qué tienen de bueno? Tenemos pocos efectos adversos. ¿Qué tienen de malo? Muchísima sequedad vaginal. Muchas pacientes se quejan del tema de la disminución de la libido y la sequedad vaginal. Ay, ¿saben que tenía diapositivas de cada uno y ahora me acabo de avivar? Perdónenme, me copo y me voy. Ahora me avivé de esto, que yo todo lo que les decía tenía que ver con eso. Miren este detalle que les dije, el tema del tabaquismo, ¿sí? ¿Cuántas pacientes toman anticonceptivos y fuman? ¿Sí? Y vuelvo, interrogatorio, no necesito hacer ninguna cosa, ¿sí? Pero qué importante saber. ¿Y cuánto consumen de tabaco? Obviamente que ese tabaco ocasional de solo de fin de semana no sería un riesgo, pero la paciente que consume 5 cigarrillos diarios ya sería un factor de riesgo. Y el tema del índice de masa muscular tiene que ver con que, bueno, los pacientes con sobrepeso también sería un factor de riesgo. Y bueno, y el tema del sedentarismo, en realidad puesto con el tema de una cirugía. Miren que les quería mostrar, esto era la depresión, esto, ¿sí? El tema del tema de los trastornos en la sexualidad, ¿de acuerdo? Que se da muy frecuentemente. Y en esto me salteé el tema de las cefaleas y las migrañas, ¿sí? Y en esto sí, soy amiga de los neurólogos, en donde ellos son muy estrictos con el tema de las migrañas y la asociación con anticonceptivos, ¿sí? Porque las pacientes con antecedentes migrañosos aumentan los riesgos de tromboembolismo si tienen anticonceptivos. Entonces, si estoy frente a esto una paciente, evaluación neurológica, de cajón. Que me diga el neurólogo que está contracturada, no que me lo diga la paciente, ¿de acuerdo? Si es eso, me quedo tranquila y puedo manejar anticonceptivos. Pero si la paciente tiene algún antecedente o realmente es migrañosa, deberían estar contraindicados los anticonceptivos, especialmente los estrógenos. ¿Sí? Bien. Bien, y esto sí me parece importante, igual la verdad que ahora los nuevos preparados de anticonceptivos no manejan baja dosis hormonales de estrógenos, pero en una época estaban muy de moda los anticonceptivos de bajos estrógenos. Quizás si les digo se van a acordar, y son todos los que, y ahora se me fueron todos los nombres comerciales, pero hace un tiempo, Secret 28, digamos, eran anticonceptivos de muy bajas estrógenicos y producían alteraciones en la masa ósea. Entonces no eran recomendables para adolescentes, adolescentes, especialmente menores de 20 años, como yo les dije, para el tema de que es el mejor momento de la masa ósea.
Creo, esperen, que les hablé de todos los efectos adversos que les quería hablar. Sí, quería hacerles una aclaración importante con el tema del cáncer de mama, que a veces pasa a ser como un efecto bastante, preocupante. Entender que los anticonceptivos no van a despertar un cáncer, ¿sí? Pero tiene que tener mucho que ver con los antecedentes, especialmente de primer grado. Si yo tengo una paciente en donde yo veo que su historia familiar, hay cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer de mama, las tías tuvo cáncer de mama, la madre tiene cáncer de mama, y no sé si es la mejor paciente para darle anticonceptivos, especialmente con el cáncer. ¿De acuerdo? Ahora, hacerles entender que no es el anticonceptivo el que le va a desarrollar un cáncer, pero obviamente que si en sus genes tienen los oncogenes, puede estimular la expresión de eso. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y después con todo el tema de lo hepático, importante saber que los anticonceptivos tienen metabolismo hepático. Y acá, importante las interacciones medicamentosas, especialmente volviendo a retomar esto de la sobremedicación. La cantidad de pacientes que están medicadas con antidepresivos que también tienen metabolismo hepático. Entonces pueden competir y disminuir la eficacia del antidepresivo o disminuir la eficacia del anticonceptivo. Entonces es muy importante también esto hablarlo, decirle que lo hable con su psiquiatra o a dosar preservativo por el fracaso del anticonceptivo. ¿Sí? Bien. ¿Vamos? Perfecto. Les quería hacer una aclaración con respecto a la anticoncepción de emergencia. Primero esta aclaración que se las traje. Esto es un folleto que mostraba la posibilidad de hacer equivalencias en anticoncepción de emergencia. La primera es la anticoncepción de emergencia que se vende, no es la única marca comercial, y después son otros preparados. La verdad que como los preparados son viejos, les puse una foto de un anticonceptivo un poco más actual, un poco para que vean la cantidad de hormona que tiene. Una pastilla de anticoncepción de emergencia, la pastilla de anticoncepción de emergencia se puede dar en una o en dos. Cuando es de una toma es de 1,5. Cuando es de dos tomas es de 0,75 una y 0,75 la otra. Por lo cual, viendo que un anticonceptivo hormonal tiene 0,1, implicaría tomar entre 7 a 10 de un preparado normal. Para mí está bueno mostrárselos para que las pacientes vean la alta dosis hormonal que tiene la anticoncepción de emergencia. Les diría que en este tema, por lo menos ahora en la práctica, yo veo un poco más de conciencia. Cuando salió la anticoncepción de emergencia había un abuso increíble. La paciente me decía, por las dudas. Y de golpe le había dicho hola al chico y tomó por la duda anticoncepción de emergencia. Como que y no había conciencia de los riesgos que había. Ahora hay mucha más conciencia. Las pacientes muchas veces me dicen, sí, me dijeron que no más de 3 al año, yo los vengo contando, me dicen los pacientes, pero bueno, está bueno tenerlo claro. Y con esto me hizo mucha gracia, y ahí va el cuento, les muestro esta diapositiva, porque la anticoncepción de la emergencia se la vende como anticoncepción de emergencia. Y una vuelta me pasó con una paciente, y se los cuento porque a mí me hizo plantear muchas veces cómo hablamos, que viene a la consulta por irregularidades menstruales. Cuando le interrogo, descubro que tomaba anticoncepción de emergencia todos los fines de semana. Entonces le digo, no, ya, si vos tomas anticoncepción de emergencia todos los fines de semana, tus hormonas están enloquecidas, le digo yo. Pero no entiendo, ¿por qué no tomas pastillas todos los días? Es que no las necesito. Yo tengo emergencia los fines de semana, pero te las no hago nada. Y yo ahí dije, bueno, qué bueno, a veces nos enseñan a que tenemos que saber hablar. ¿Sí? Ella compró el título, anticoncepción de emergencia, y lo compró y lo ejecutó, ¿de acuerdo? Había que explayarlo un poquito más de lo que era la emergencia, ¿sí? Bueno, ese comentario les quería decir porque a mí me enseñó a que hay que saber hablar. Y acá les cuento algo, esto es algo mío, que vuelvo a que con esto de la prevención, del cuidado y la educación, yo les debo confesar que cuando empecé a estudiar medicina, debo decirles que odiaba a los adolescentes, pero los adolescentes me empezaron a buscar, por lo cual las empecé a querer. Y ahora me encanta. Amo a los adolescentes y cada vez más me fui metiendo en educación, porque claramente me doy cuenta que es el ámbito donde va. Y lo que he aprendido a hacer educación es que les enseño a reconocer su fertilidad. Así le llamo yo. ¿Qué es lo que les enseño? El ciclo. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿Básico?
pero qué importante. No puedo creer que un adolescente, una chica, salga del colegio sin reconocer cuando ovula. No pretendo que todos los meses me diga qué día ovuló, pero que pueda aprender a reconocerlo. Forma parte de conocerse. A mí me parece copado que aprendan matemática, me encanta que aprendan todos los ríos de América y ni te cuento los de Europa, pero que no sepan cómo funciona su cuerpo. Varones y mujeres. Vuelvo a que soy acá medio unilateral porque me trato con mujeres, pero no puede ser. Por lo cual estoy en la lucha de enseñarles a reconocer su ciclo, de enseñar a reconocer qué es lo que les pasa, que sepan dónde están paradas. ¿Y saben muchas veces cómo lo vendo? Yo les digo a las pacientes, si ustedes toman conciencia que el premenstruo no es el mejor momento de una mujer y ustedes lo aprenden a reconocer en sus madres, no van a ir a pedirles a sus madres cosas en el premenstruo. A las mamás hay que pedirle las cosas cuando están ovulando. Al papá pídanselo en cualquier momento y pónganle cara de feliz cumpleaños y el papá le va a dar lo que quiere. Pero a la mamá hay que saber que es hormonal. Entonces con ese chiste me las compro a ella. Qué bueno entender de que si hoy estoy más sensible es que quizá estoy por menstruar. Que si mi amiga está insoportable, quizá que está por menstruar. Entonces qué bueno que aprendan a reconocer esto. Y lo que yo descubro es que a mayor conocimiento aumenta la autoestima, aumenta el cuidado de su persona. ¿De acuerdo? Entonces logro que se cuiden, que se respeten, que tengan relaciones si realmente quieren, que puedan poner límites a lo que no quieren y que se puedan cuidar. Entonces, vuelvo a cosas básicas que me parece que no tenemos que dejar de compartirles, ¿sí? Bueno, me queda un tema, pero igual no me van a preguntar nada y yo voy a seguir aburridísima, ¿sí?